Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues es un gusto para mí nuevamente saludarles de acá del púlpito y pues doy gracias a Dios y a mi hermano pastor que nos da el privilegio de pasar acá, ¿verdad? Y poder compartirles una porción de la palabra del Señor. Espero que cada uno de ustedes en esta mañana pues haya venido con un corazón dispuesto no solo a recibir, sino a dar también, porque el Señor quiere que nosotros le demos honra. Y hoy pues ha sido una mañana bendecida, vemos un solito así bonito, y creo que el Señor nos ha regalado este día, hermanos, para que nosotros se lo dediquemos a Él. Así que vamos a compartir la palabra. Yo voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 10 y versículo 10. Amén. Hacemos nuestra declaración de fe, hermanos, y decimos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y todos decimos: somos casa, somos familia, somos iglesia busca a Dios, y como hijos amados imitamos a Dios. Bien, vamos a leer este pasaje. Creo que para algunos de nosotros es muy conocido, hermanos. Es un pasaje que nos habla acerca de la vida antes de venir a Cristo y la vida después de venir a Cristo. Yo en muchas ocasiones lo utilicé para evangelizar y lo sigo utilizando, y pues el pasaje es muy bonito y dice la palabra del Señor así. Vuelvo a recordar, hermano, mi Biblia es versión 95. Si hay algún cambio en la 60, pues me perdonan, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tome su lugar, hermano. Este pasaje en realidad, hermanos, nos habla acerca de cómo era nuestra vida antes de venir a Jesucristo. Nuestra vida antes de venir a Cristo, según la palabra del Señor, pues andábamos en un camino de perdición, un camino donde en realidad, hermanos, nadie daba nada por nosotros. Y el diablo lo poco que teníamos nos lo quitaba. Pero cuando nosotros, los que estamos acá, venimos a Cristo, nos da el pasaje, nos enseña que no solo venimos a Cristo, sino que nos vino a dar vida, pero nos da vida en abundancia. Y hoy pues celebramos la Santa Cena, hermanos, y por eso queremos recordar por qué razón celebramos la Santa Cena. No solo recordar que Jesús murió por nosotros. Lo que en realidad deberíamos recordar es que Él resucitó. Ese sería el enfoque de la Santa Cena, ¿verdad? Pero para ello también entonces tenemos que ver el sacrificio que Jesús hizo un día para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esta cena. Y entonces, cuando yo estudiaba este pasaje, hermanos, vino a mi mente una historia de una pareja que deseaban tener un bebé, y por razones que siempre los esposos, ¿verdad?, anhelamos que nuestro primer hijo sea un varón. No sé por qué razón, ¿verdad?, pero siempre. Y entonces resulta que el bebé nace, pero era una nena. El papá no muy contento, pero tuvo que aceptarlo porque al final era su hija. Y la historia narra que con el tiempo este padre de familia pues llegó a sentir mucho cariño por su hija, pues al final era su hija, como todos nosotros lo hemos hecho, hermanos, con nuestros hijos, ¿verdad? Sea como sea, yo le decía a mi esposa cuando nació el último bebé, y ella me decía: ¿qué quieres que sea? Lo que sea, le decía, al fin y al cabo que nazca sano, ¿verdad? Pero
tenía mi corazón dividido porque yo quería que fuera una nena o que fuera un varón, pero entonces no tenía bien definido. Pero Dios sabe por qué nos dio un varón de último también. La razón es que para nosotros, nuestros hijos, hermanos, llegamos a tener un cariño y los llegamos a amar tanto de que, digo yo, a veces, aunque nuestros hijos sean rebeldes, para nosotros son los mejores portados, ¿verdad? Aunque nuestros hijos sean feos, para nosotros son los más bonitos del mundo. Porque son nuestros hijos. La historia cuenta que esta niña llegó a cumplir 10 años y cuando cumplió 10 años le hace la pregunta a su papá y le dice: papito, ¿qué me vas a regalar cuando yo cumpla 15 años? Aquel papá le dice: ay, mija, si apenas tienes 10 años, todavía te falta mucho para que cumplas 15 años. No solo vengamos con la intención de escuchar la palabra, no solo vengamos con la intención de ver al hermano, saludar a la hermana, sino cada vez que nosotros nos hagamos presentes acá, hermanos, que es la casa de Dios, debemos tener una intención o debemos tener ese anhelo, hermanos, de que venimos porque anhelamos algo más, pero de Dios, ¿verdad? Anhelamos que Dios nos llene, que Dios nos bautice con su Espíritu Santo, que Dios nos dé más, que nos haga un cambio de lo que hemos tenido en el transcurso de la semana. La historia de esta niña cuenta de que después ella enferma, la llevan al hospital y después hay una llamada para el padre de familia y le dicen que la situación se había complicado. Creyeron simplemente que había sido una enfermedad normal, pero esta niña había empeorado y en la noticia que le dan al padre le dicen que para que su hija viviera necesitaba un trasplante de corazón. Aquel papá preocupado dijo: ¿dónde encuentro o dónde encontramos un corazón? Después él recuerda aquella pregunta que la niña le había hecho cuando cumplía 10 años y dijo: este va a ser el mejor regalo que le dé a mi hija. El papá decide donar el corazón. Hacen la operación fue un éxito. El papá deja una carta donde le dice a la esposa que se la dé cuando tenga 15 años a aquella niña. Así fue. La esposa le dice a la niña, le hace creer que su papá por razones de trabajo tuvo que viajar. Y cuando cumple 15 años esta niña está muy triste porque el papá no llega. Todos terminan la fiesta, se retiran todos y la niña se pone a llorar porque el papá no llegó. Resulta que en ese momento la mamá le da la carta y entonces el papá le escribe: mija, creo que al momento que abras esta carta estás cumpliendo 15 años. Y la pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años, ¿qué te regalaría? Y no encontré mejor regalo que darte mi vida. Eso le dice el papá a la niña. Como muchos de nosotros, hermanos, creo que lo hemos hecho en alguna ocasión. Cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros hijos están graves, no sé si alguno de ustedes lo ha dicho o lo ha hecho, pero nosotros, la expresión es: yo daría mi vida para que él sane. Daría lo que fuera para que él no esté en ese hospital. Todos nosotros creo que en alguna ocasión lo hemos hecho. Pues esta niña sigue leyendo la carta y el papá le dice: ahora yo vivo dentro de ti. Y si tú vives, los dos vamos a vivir juntos. La historia, por supuesto, termina triste, ¿verdad? Porque creo que ¿quién no va a querer ver a su papá en el día de su fiesta? Pero lo que yo voy, hermanos, ¿por qué les cuento esta historia? Porque a lo contrario de cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, aquella niña ya no vio a su papá, solo lo sentía en su corazón porque tenía el corazón del Padre. Pero nosotros
La diferencia es, en Hebreos 2, 14 al 15, hay una promesa muy extraordinaria, hermanos, que nos proporciona la victoria sobre Satanás o sobre el diablo. Esta porción bíblica resalta, hermanos, que Jesús en la cruz nos daría la victoria, y no solo la victoria, sino que nos abriría un camino de grandes beneficios, hermano. Y hay muchos beneficios. Pero esos beneficios no solo, hermanos, es para una persona, como lo hizo aquel padre. Aquel padre donó su corazón a su hija, pero no pudo hacer más. Posiblemente si hubieran tenido otro niño o otra niña, no podía volver a dar su vida por otro. Jesucristo no solo allá en la cruz del Calvario dio su vida por una persona, sino por toda la humanidad. Y uno de los grandes beneficios, que hay muchos, hermanos, pero yo quiero resaltar 3 beneficios en esta ocasión. Y el objetivo de esta enseñanza es que hoy, hermano, usted no salga como viene, sino que salga cambiado, salga convencido, hermano, que usted no está solo. Que Jesús, sí, es cierto, murió un día en la cruz del Calvario, pero Él hizo una promesa que iba a resucitar. Y no sé cuántos de ustedes sienten que Jesús está vivo. Pues yo sí lo siento, lo he sentido. Y qué bueno que usted también lo sienta, porque esa es la razón por la cual estamos acá. Entonces, uno de los beneficios de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario es porque Él llevó nuestros pecados. Él murió por perdonar nuestros pecados. Y esto lo encontramos en Isaías 53:6, que dice que todos nos hemos descarriado. Todos en realidad, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Nos perdemos en el mundo y nos olvidamos, hermanos, de las cosas o del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero oiga, hermanos, todos nosotros nos descarriamos, pero Jesús en la cruz dice que en sus hombros llevó el pecado de todos nosotros. También en el versículo 5 del mismo pasaje dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. En realidad, hermanos, la muerte de Jesús no fue tan fácil. Es que no es fácil, hermano, decir, yo voy a dar mi vida por Él. Yo voy a hacer ese sacrificio por esta persona. Jesús no solo fue, hermanos, qué bonito, como dice alguien, es morir cuando alguien le da un paro, porque en realidad ese paro no siente nada, ¿verdad? Bueno, dicen, ¿verdad? No he experimentado, ¿verdad? Pero solo un desmayo. Pero no cuando alguien muere por una bala o por una cuchillada, sufre esa persona. Jesucristo sufrió mucho para llevar nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Pero nosotros, hermanos, es una promesa que Dios nos dejó, una promesa que tenemos como hijos de Dios. Que si nosotros pecamos, hermanos, eso no nos da también la autoridad de que nosotros vamos a estar pecando cada rato, no, sino que Jesucristo dice en 1 de Juan 1:7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cada vez que nosotros sintamos, hermanos, que vamos a pecar, recordemos aquella muerte de Jesús, aquellos clavos, aquellos azotes, y entonces eso, hermanos, sea una motivación para no llegar a cometer pecado. Para que nosotros, es cierto, tenemos el perdón, Jesucristo nos ofreció perdón, pero no es la idea que nosotros estemos pecando a diario. Pero sí tenemos una promesa. Y esa promesa es para cuando nosotros también, hermanos, por X razón cometemos pecado, no nos haga que nosotros, hay mucha gente que se queda ahí y dice, yo ya no voy a ir a la iglesia, porque pequé. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la hermana o el hermano que me vio? Ya no voy a ir a la iglesia porque le pegué a cierta persona.
Yo no voy a ir a la iglesia porque me peleé con... Esa es la mentira del diablo. El diablo viene para robarte, hermano, para robarte lo que Dios te ha dado. Pero Dios o Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, cuando por X razones nosotros somos seres humanos, estamos puestos al pecado, pero aquí hay una promesa, hermano. No te quedes en tu casa. Arrodíllate y pídele perdón a Dios, porque Él ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y no te quedes con la mentira del enemigo. Pero hay otro beneficio, hermanos. Y este beneficio es que Dios prometió darnos sanidad del alma. Jesucristo, hermanos, allá en la cruz del Calvario no solo dijo, bueno, voy a perdonar sus pecados, sino que prometió, hermanos, sanar nuestras heridas que han dejado, no sé, hermanos, posiblemente problemas familiares. Pero yo sé que más de alguno de ustedes, hermanos, cuando vino a Jesucristo, vino porque en realidad venía herido o herida del corazón. Traía unas heridas que nadie podía sanarlas. Porque muchas veces, hermanos, en nuestra familia hemos sufrido rechazos, maltratos. No sé, hermano, tal vez alguna vez a usted, como dijo alguien, es mejor que le den a uno una manada o un trompazo, trompón, como quiera decirlo, que una palabra. A veces las palabras hieren. No sé si alguna vez usted le ha dicho a su hijo o a sus hijos, o alguna vez se lo dijeron, no sirves para nada. Me arrepiento de haberte creado. Y esas palabras hieren mucho. Cuando nosotros lastimamos a nuestros hijos o nos lastimaron a nosotros, pasan años y años que nosotros no perdonamos. Y esas heridas, hermanos, no solo nos dañan a nosotros, sino que dañan a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor. Yo tuve un tiempo que me costó perdonar, digo yo que ya perdoné, estoy más tranquilo, que una persona en una ocasión, ya tenía yo 15 años, me quiso pegar y pues no me pegó al final, ¿verdad? Porque igual yo siempre he tratado de evito las confrontaciones, ¿verdad? Entonces, pero el comentario que hizo después no me gustó. Y entonces le decía a la esposa, vos le querías pegar al patojo anoche. Ya vivíamos nosotros acá, ¿verdad? Y yo estaba solo, mi hermano pues vivíamos juntos, pero él esa noche decidió ir a quedarse con uno de sus amigos y me dejó solo. Y entonces él con malas palabras dijo, porque no me dejaron, si no yo le hubiera dado a este, y ya se imaginan, ¿verdad? Cuando llegó mi hermano yo le comenté y le dije esto y esto pasó, y entonces él era más, o es más así, impulsivo, y le fue a reclamar y le dijo, ¿por qué le quisiste hacer esto a mi hermano? Era más grande que yo, ¿verdad? Entonces él dijo, no, yo estaba bolo y la verdad es que fíjate que, discúlpame, ¿verdad? Y eso fue lo que más me dolió, porque él dijo, yo estaba bolo, pero antes yo lo había escuchado que él dijo, porque no me dejaron. Entonces no estaba bolo, sí estaba bolo pues, pero no estaba consciente de lo que hacía. Pasó mucho tiempo, yo no podía ver a esa persona. Y cuando lo miraba, yo ya había crecido y me daban ganas de reclamarle. Y decía yo, ahora sí, me voy a desquitar. Pero no sé cuántos de ustedes, hermanos, pasaron un problema así. Y vinieron a la iglesia y no podían componer esa herida en su corazón. Porque muchos de nosotros también hemos pasado crisis familiar. Digo crisis familiar, hermanos, me refiero a hogares separados, donde nosotros hoy podemos ver que la humanidad se pierde cada día
Porque el enemigo ha utilizado esa arma, y esa arma para dañar el corazón del ser humano, y entonces lo lleva a tener odio, a tener rencor. Platicando un día con mi hijo Saulito, él decía: yo le doy gracias a Dios porque en mi clase muchos dicen que sus papás no están juntos, y yo le doy gracias a Dios porque ustedes viven juntos. Yo no he tenido esa experiencia, hermanos. Posiblemente alguno tuvo esa experiencia de que no creció junto con papá y mamá, y eso le ha lastimado muchas veces. No solo porque se ha sentido solo, sino porque se lo han dicho también. Son heridas que nos lastiman, pero repito, no solo nos lastiman a nosotros, sino lastiman a nuestro alrededor, porque nosotros, por esa herida en nuestro corazón, no perdonamos. Porque a nosotros nos hicieron mal, nosotros también decimos que lo mismo pasa en los demás. Y posiblemente hay personas que se alegran cuando ven que los demás están sufriendo, ven el sufrimiento de otro y dicen: bueno, si yo estoy igual. Pero Jesús, en Lucas 4:18, hermano, encierra toda esta obra completa, porque Jesús realizó, hermano, en nosotros una sanidad, pero repito, hermanos, una sanidad del alma, porque Él dijo, hermanos, que vino a dar libertad a los cautivos. No se refería, hermano, a los que están en la cárcel pagando una sentencia por haber matado a alguien, sino a los oprimidos de corazón, a los que estaban cautivos, hermanos, que no podían perdonar o no pueden perdonar. Jesús vino a dar libertad a eso, para que hoy vivamos contentos, vivamos tranquilos, vivamos felices. Jesucristo, aquella vez o aquel día que Él dio su vida allá en la cruz del Calvario, no solo lo hizo para perdonar nuestros pecados, sino que lo hizo, hermanos, para sanar las heridas interiores que nosotros tenemos. Porque Él llevaba muchas heridas, Él llevó muchas heridas, mas sin embargo Él nos perdonó. Porque por causa nuestra, Él fue a la cruz del Calvario. Nosotros, dice la palabra del Señor, que estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, la gente llevaba en especies el pago de sus pecados. Pero después de eso, hermanos, ¿se imagina cómo viviéramos hoy en día? Si todos los días cometemos pecado, lo que desearíamos es estar muertos. Si tenemos deudas, hermanos, solo así porque nadie nos está cobrando, las deudas tenemos porque comemos, porque pagamos un alquiler o pagamos estudios, nos acumulamos deudas. Imagina si pagáramos por nuestros pecados. Entonces Dios pensó: no van a poder pagar, voy a ofrecer a mi Hijo. Y Jesucristo hizo un puente entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios, y por eso a Él debemos agradecerle. Debemos estar conscientes que cuando recordamos o cuando hacemos la Santa Cena, no solo recordar esa muerte, sino recordar, hermano, todo el sacrificio que Él hizo allá en la cruz por causa de nuestros pecados. Y con esto quiero terminar. El mensaje no es largo, sino simple y sencillamente es que nosotros tengamos el objetivo claro: ¿por qué Jesús murió por nosotros? Después de que perdonó nuestros pecados, nos ofrece sanar nuestra alma, nos ofrece sanar nuestro corazón, pero también nos ha ofrecido sanar físicamente. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé cuántos de ustedes, cuánto tiempo llevan siendo hijos de Dios, cuánto tiempo tienen que han reconocido que
que Jesús murió en la cruz por ustedes. Pero el tiempo que yo llevo, hermanos, de conocer a Jesucristo, el tiempo que yo llevo de que un día entregué mi vida a Jesús, he pasado luchas, he pasado pruebas, pero algo sí he reconocido, que Dios nunca me ha abandonado. Y la palabra del Señor, hermanos, nos habla nuevamente en Isaías 53:5. Dice que cuando Él murió, hermano, no solo perdonó nuestros pecados, sino que también llevó nuestras enfermedades. Él, hermano, no solo murió como aquel padre dijo, voy a ofrecer mi corazón a mi hija, claramente sanó su hija, pero ¿qué pasa si su hija, la historia no lo dice, hasta ahí llega, pero posiblemente si se enfermó de otra cosa? Ya no podía, el papá ya estaba muerto, lo único que pudo darle fue el corazón. Pero Jesucristo llevó todas, óigase bien, todas nuestras enfermedades, no solo una. No solo nos salvó del cáncer, no solo nos salvó del SIDA, no solo nos salvó de tanta enfermedad que hay, sino todas nuestras enfermedades. Una promesa muy grande. Pero para obtener esa promesa, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Simplemente creer, confiar que Jesús no está muerto, que Jesús está, hermano, en medio de nosotros. Él está hoy aquí con nosotros. Y si usted está convencido, hermano, que Jesús está aquí, usted va a recibir algo especial el día de hoy. Marcos 16:17, una promesa muy grande que sus discípulos recibieron, pero no solo a ellos, sino que para toda la humanidad, porque dice que el que cree. ¿Cuántos creen, hermanos? Entonces la sanidad no solo es para uno, ¿verdad? Jesucristo mismo decía cuando pasaba predicando y la gente quería sanar, les decía, ¿crees que puedo sanarte? La gente decía, sí, hágase conforme a tu voluntad. Posiblemente, hermano, usted tiene una enfermedad que dirá, no, si yo ya gasté tanto, yo ya hice tanto y no he sanado. Tal vez su fe no ha sido tan grande. Tal vez usted no ha esperado la voluntad de Dios. Pero siempre tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque en San Marcos la promesa es que no solo nosotros podemos sanar, sino que podemos sanar a otras personas más. Tan solo creer o creyendo. Yo a veces me arrepiento de lo que he perdido al no confiar totalmente en Dios. Pero Dios tiene grandes promesas para todos. Y me he dado cuenta que cuando Dios nos habla que vayamos a orar por ciertas personas, hay que hacerlo, porque Dios nos quiere utilizar. Y yo me he dado cuenta que Dios lo ha hecho. No porque yo vaya a orar por ellos, sino porque simplemente Dios ha utilizado mi vida para transmitir esa confianza y que esa confianza llegue hacia esa persona y esa persona pueda adquirir lo que tenga. Pero Dios, hermanos, está en todo lugar y Dios está con todos nosotros. Así que hoy que celebremos la Santa Cena, no solo, hermanos, recordemos que Jesús murió, sino que recordemos estos 3 beneficios que hoy hemos escuchado. Si usted no lo sabía, hermano, hoy ya lo sabe. Primero, tenemos perdón de nuestros pecados. Segundo, tenemos sanidad del alma. Si usted creía, hermanos, que no puede perdonar porque le hicieron, qué sé yo, le hicieron un daño que posiblemente usted dirá, no, ya no perdono a esa persona. Hoy es el momento. Pídele a Dios. Pídele a Dios.
Tal vez fue un familiar, tal vez fue alguien cercano, pero Dios quiere sanarle. Dios quiere que usted viva en paz. Y al tener esa sanidad del alma, usted pueda sanar físicamente también. Es que muchas veces no sanamos físicamente porque tenemos una herida en el alma y eso no nos deja sanar. En conclusión, hermano, no hagamos caso omiso a lo que el diablo nos haga creer, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo lo único que te hace creer es que no tienes valor y te roba lo que tienes, lo poco que tienes. Pero hoy, hermano, hoy declárale al diablo que Jesús nos dio la victoria. Jesús nos prometió la victoria, y no solo nos prometió la victoria, sino que abrió ese camino hacia las grandes bendiciones.